Como hemos visto en la sesión anterior, la complejidad de la transmisión de los textos platónicos a lo largo de la historia hace inevitable que nos surjan dudas acerca de la integridad con la que estos diálogos han llegado hasta nosotros. Dudas que, por supuesto, también florecieron entre los estudiosos del siglo XVIII y XIX, que, como hemos visto, iniciaron la labor de crear las ediciones modernas de los textos platónicos. Enormes lagunas temporales en la transmisión hacen aún más difícil la labor de despejar estos enigmas. En la clase anterior, en la que hablábamos de la compleja transmisión de los manuscritos, os decía que habían pasado más de 500 años entre la época en que Platón escribió sus textos en el siglo IV antes de nuestra era y la fecha de la que data el manuscrito medieval completo más antiguo que se ha conservado, el siglo IX. Pues disculpadme porque se me fue completamente la mente, quedándome muy por abajo. Claro que pasaron más de 500 años, de hecho muchísimo más, casi 1200 años. En la edición del vídeo me di cuenta del error y podría haberlo quitado, pero he decidido dejarlo como ejemplo genuino de ese factor humano del que hablábamos en la clase anterior. Pequeños errores, a veces involuntarios, otras veces modificaciones deliberadas, se han ido acumulando inevitablemente a lo largo del tiempo. En nuestro caso ahora mismo, el problema no es muy grave. Podemos corregirlo enseguida, poner una fe de ratas, aclararlo en la siguiente clase o contrastar por nosotros mismos la información con las diversas y numerosísimas fuentes bibliográficas a las que hoy en día tenemos acceso y podemos corregir este pequeño error. Pero imaginad que algo así no era posible hace más de 1200 años. No era posible porque no había copias suficientes de los manuscritos de Platón con las que contrastar nuestra versión. No había especialistas, filólogos, historiadores dedicados a analizar, a datar y a corregir los textos. De hecho, no había casi ni siquiera bibliotecas, y el acceso a las pocas que existían era extremadamente complicado, requería largos viajes que ponían en peligro la vida del viajero y también enormes desembolsos de dinero, de tal forma que muchos de estos fallos han pasado desapercibidos durante siglos. La filología como tal y el criterio histórico en el análisis y en la interpretación de los textos, aunque os pueda parecer increíble, es algo que no comienza a desarrollarse en Europa hasta bien entrado el Renacimiento, como bien hemos estudiado nosotros ya en nuestro curso dedicado a este periodo. Con anterioridad a los primeros humanistas, es casi imposible hablar de una sensibilidad histórica en los pensadores a la hora de leer e interpretar los textos de la antigüedad, por lo que tenemos casi 17 siglos de traducciones, de copias y copias y copias, de exégesis, de comentarios, realizados sí con las mejores intenciones, pero sin el rigor que hoy tienen los especialistas que se dedican a estas ramas del saber, filólogos clásicos, historiadores, arqueólogos, conservadores, etc. Por tanto, como os decía, estos vastos 2 milenios que nos separan del Platón histórico han hecho a los investigadores preguntarse por la autenticidad, por la verdadera autoría de los diálogos. ¿Cómo podemos estar seguros de que todas las obras que han llegado hasta nosotros como atribuidas a Platón fueron real y originalmente textos escritos por Platón en la Atenas clásica? ¿Y cómo podemos saber si no han sido sustituidos por otros, incorrectamente atribuidos, o si no son directamente falsificaciones? Lo que vamos a estudiar a continuación puede que represente un shock para algunos de vosotros, pero se trata de ideas capitales que no podemos ignorar y que debemos tener en cuenta si queremos verdaderamente estudiar filosofía y comprender el desarrollo histórico de las ideas que han llegado hasta nosotros. Ante la pregunta sobre la autenticidad de los diálogos platónicos, de las 9 tetralogías que conservamos, es decir, 9 conjuntos de 4, formadas por 35 diálogos y un último tomo, un último volumen con las 13 cartas de Platón, atentos aquí, de todo esto, los únicos textos cuya autenticidad nunca ha sido discutida a lo largo de la historia son Fedón, Banquete y República. Todos los demás textos atribuidos a Platón han despertado en algún momento de la historia pequeñas o enormes dudas entre los especialistas. Bien, pero antes de pasar al problema de la autoría, hay una pregunta importante que debemos intentar contestar. ¿Cómo conocemos los nombres de los diálogos platónicos, de los libros de Platón? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros la lista de los libros que supuestamente Platón escribió? Como ya hemos mencionado en estas primeras sesiones, Platón ha sido uno de los pensadores, quizá el pensador más influyente en la historia del pensamiento europeo occidental.
precisamente porque su filosofía ha sido extremadamente popular a lo largo de la mayor parte de la vida intelectual de Europa. Prácticamente no hay siglo en el que alguien no estuviera leyendo, traduciendo o comentando a Platón y destacándolo como una figura clave para el conocimiento, para la sabiduría. Fue popular en la antigüedad, en el periodo helenístico, fue extremadamente popular durante la Alta Edad Media en el mundo judío y musulmán, fue capital durante la Baja Edad Media para los cristianos latinos, se transformó en el pensador más admirado durante el Renacimiento y además tuvo también un influjo directo sobre algunas de las mentes más brillantes de la modernidad, sobre todo entre los matemáticos más importantes como Descartes o Kepler. Platón siempre ha estado ahí. Y esta situación ha hecho que prácticamente desde su muerte podamos seguir una estela de discípulos, admiradores o críticos en cuyas obras se han referido directamente a su figura y que también nos han legado además una referencia de los títulos de sus diálogos. Si bien hay bastantes pensadores que mencionan a Platón en los siglos que siguieron a su muerte, la lista más antigua en la que se basan los especialistas y que nos ofrece los títulos de todos los diálogos conocidos de Platón es la que hallamos en el célebre libro Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, escrita por el historiador griego del siglo III, Diógenes Laercio. Es decir, la encontramos en la obra de un historiador que esta vez, sí, nació 500 años después de la muerte de Platón. Este texto, conocido generalmente para abreviar como Las vidas de los filósofos, representa la mayor, la más rica y la más detallada fuente de información que nos ha legado la antigüedad acerca de las biografías, atentos aquí, y de la producción intelectual de los libros de los filósofos griegos, desde los presocráticos hasta Sexto Empírico. Pero, conociendo la dificultad de acceder a las fuentes, la ausencia de métodos científicos, historiográficos y filológicos, y los problemas en general para la transmisión del conocimiento en aquellos tiempos, podemos esperar que la precisión de la información contenida en esta obra sea, bastante escasa. Diógenes hizo lo que pudo. No obstante, el libro es muy divertido de leer, os lo recomiendo absolutamente, porque cuenta anécdotas muy divertidas de la vida de los filósofos griegos, detalles jugosos de sus vidas personales, pero simplemente quiero aclararos que lo que Diógenes nos cuenta tenemos que tomarlo siempre con precaución, porque lo que hallamos en las vidas no es en absoluto una crónica aséptica de hechos comprobados o basados en documentación de la época, sino más bien una mezcla de tradiciones orales, datos históricos e invenciones cosidas por Diógenes entre sí para hacer un texto atractivo, agradable e interesante para la lectura. Básicamente porque la intención de Diógenes no era solamente recopilar anécdotas del pasado acerca de un conjunto de personajes que aún en su época eran muy célebres, sino conseguir vender el libro, evidentemente. Y os aseguro que Diógenes lo logró, porque este libro, como os decía, es absolutamente genial y fue extremadamente popular. Bien, pues en el libro tercero de las vidas de los filósofos ilustres, Diógenes Laercio se ocupa de Platón, iniciando su capítulo con una larguísima biografía, continuada por una parte dedicada a su herencia, a su testamento, a sus discípulos inmediatos, a la que sigue un importantísimo fragmento que es el que a nosotros nos interesa y en el que Diógenes Laercio señala lo siguiente. Atentos aquí. Nos dice Diógenes: dícese, pues, que el primero que escribió diálogos fue Zenón de Elea, el primero en la historia, el primer griego, el primer pensador griego. Y Aristóteles, en el libro de los poetas, en la Poética, dice que lo fue Anaxameno Estireo o Tello, lo que también afirma Favorino en sus comentarios. Está haciendo una genealogía de los primeros diálogos de la historia. Pero, en mi sentir, en mi opinión, pulió Platón su forma y estilo de manera que no se le pueda negar con justicia la gloria de la invención. Aunque hubo pensadores que escribieron diálogos antes, nos dice Diógenes que Platón fue el mejor. El diálogo es un discurso compuesto de preguntas y respuestas sobre cosas filosóficas y políticas, con decencia de costumbres en las personas introducidas en él y ornato en las palabras. Maravillosa definición de qué es un diálogo platónico. La dialéctica es el arte de disputar, por la cual refutamos o defendemos alguna cosa por medio de preguntas y respuestas entre los que disputan. El carácter del estilo de Platón en sus diálogos es de dos maneras y en ambas excelente. Uno interpretativo expositivo y el otro inquisitivo.
El interpretativo se divide en otros dos caracteres, uno especulativo y práctico. Y aún el especulativo se divide también en otros dos, que son el físico y el lógico y el práctico en moral y política. Se hace referencia literalmente a los temas que trata Platón en sus diálogos. Sé que algunos distinguen de otra manera los diálogos de Platón. Esto es muy interesante. Diógenes Laercio nos dice que los diálogos platónicos han sido ordenados y clasificados de diversas formas en la antigüedad, antes que él. Es decir, había un interés claro en organizar esos textos. Sé que algunos distinguen de otra manera los diálogos de Platón. Llámanlos a unos dramáticos, a otros narrativos y a otros mixtos. Pero estos, los que hacen estas clasificaciones, dan una distinción de ellos más propia de la escena trágica que de la escuela filosófica. De estos diálogos, pues, unos versan sobre la física, como el Timeo, otros sobre la lógica, atentos aquí porque viene la lista, como el Político, el Crátilo, el Parménides y el Sofista, otros sobre la moral, como la Apología, el Critón, el Fedón, el Fedro, el Banquete, el Menexeno, el Clitofón, las Epístolas, el Filebo, el Hiparco y el Anterastes, otros sobre la política, como la República, las leyes, el Minos, el Epínomis y el Atlántico, otros versan sobre la institución, como el Alcibiades, el Teages, el Lisis y el Laques. A los de proyecto pertenecen el Eutifrón, Menón, el Ión, el Cármides y el Teteto. Acusativo es el Protágoras y el Eutidemo. Los dos Hipias y el Gorgias son destructivos. Y baste esto acerca de la naturaleza y diferencia entre los diálogos. Aquí está, por tanto, maravilloso. Aquí tenemos una lista que podemos datar en torno al año 220-230 de nuestra era de todos los diálogos platónicos, muchos de los cuales estoy segura de que os suenan y otros quizá no hayáis oído mencionar jamás. Evidentemente ya empezamos a ver aquí que hay algo raro. Bien, pero Diógenes continúa en el texto y hace referencia a otras listas conocidas. Concretamente nos habla de la organización de Trasilo en tetralogías en grupos de 4, una clasificación que se convirtió en la clasificación más usada hasta el Renacimiento y que nosotros ya conocemos porque es la que recogían los manuscritos del siglo IX que hemos visto en la clase anterior. Trasilo de Alejandría, consejero del emperador Tiberio, elaboró esta lista tan popular en el siglo I de nuestra era. Y aquí tenemos la lista ofrecida por Trasilo. Frente a esta versión, Diógenes nos ofrece claramente una lista mucho más nutrida, pero, atentos aquí, sorprendentemente a continuación expresa de forma clara sus dudas respecto a la autoría de algunos de los diálogos, poniendo así ya en el siglo III de nuestra era sobre la mesa el problema de los espurios, es decir, el problema de las falsas atribuciones. Y nos dice Diógenes: se tienen por espurios los diálogos siguientes: el Midón o Hipostrofo, el Eurixias o Erasistrato, el Alción, el Acéfalo o Sísifo, el Axioco, el Feaces, el Demodoco, el Quelidón, el Séptima y el Epiménides, de los cuales el Alción parece ser de un tal León, según afirma Favorino en el libro V de sus comentarios. Este Favorino al que hace referencia Diógenes es Favorino de Arles, un filósofo sofista del siglo II de nuestra era, que también parece haber comentado el orden y la autenticidad de los diálogos platónicos, del que lamentablemente hemos perdido toda su obra y solo conocemos por medio de referencias indirectas en textos como este de Diógenes, Filóstrato o el Suda, que es una enciclopedia bizantina del siglo X. Por tanto, es importante tener en cuenta que el problema de las falsificaciones no es una cuestión surgida a raíz de las investigaciones contemporáneas o de finales del siglo XVIII, sino que es una cuestión que ya barajaban los antiguos. Pero si esto es así, la nueva pregunta que nos surge ahora es: ¿falsificaciones por qué? ¿Para qué querría alguien hacer pasar por platónicos textos que no lo eran? Esta cuestión nos lleva a una de las épocas más fascinantes de la antigüedad: la rivalidad entre las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo durante los siglos II y III de nuestra era. La competencia entre los reyes ptolomeos y los atálidas a todos los niveles les hizo emprender, entre muchas otras cosas, la carrera para crear el mayor centro de saber del mundo conocido, y para ello necesitaban llenar las salas de sus dos grandes bibliotecas de libros. Las técnicas para conseguir estos libros fueron muy variadas e iban desde el robo y el expolio, hecho que obligó a muchos eruditos de la época a esconder sus bibliotecas privadas para que no se las confiscaran,
quedando de ello testimonio en muchísimas cartas, hasta la compra pacífica de manuscritos. Así que vender un libro raro o desconocido a una de estas grandes bibliotecas podía ser en la época un negocio muy lucrativo para editores y libreros, por lo que no nos debe resultar una sorpresa que proliferara la creación de falsos diálogos platónicos, de falsos tratados aristotélicos y de todo tipo de textos semejantes atribuidos a estrellas del pasado. Tenemos muchísimos testimonios antiguos de plagios, robos de obras de otro autor y de técnicas que consistían en poner una obra a nombre de otro autor, normalmente más conocido y más famoso. Esta es, por tanto, una de las razones fundamentales por las que encontramos tantos diálogos espurios atribuidos a nuestro filósofo y listas tan diferentes. Bien, pero si ello es así, ¿qué es auténtico y qué no lo es? Aunque no hay un consenso absolutamente universal al respecto, de forma general, desde mediados del siglo XX, la situación es la siguiente. Los diálogos que han sido completa y unánimemente rechazados como falsas atribuciones a Platón son Alcibíades II, Hiparco, los amantes o rivales, Teages, Clitofón y Minos. Curiosamente, los especialistas nos dicen que todos ellos fueron redactados en época de Platón, es decir, fueron contemporáneos porque tienen características propias de la escritura ática del momento, salvo el Alcibíades II, que parece ser muy posterior. Por tanto, quizá no fueran plagios deliberados, sino las obras de algunos de los discípulos en los que se emulara simplemente el estilo del maestro que, siglos después, erróneamente acabarían siendo atribuidos al propio Platón. En segundo lugar, tenemos el grupo de los discutidos, es decir, de aquellos textos en torno a los cuales todavía hay debates y que más bien la mayoría de especialistas se decantan por considerarlos también falsos, aunque unos cuantos especialistas los consideran auténticos. Estos dudosos son Alcibíades I, Ión, Menexeno, Hipias Mayor, Epínomis y la gran mayoría de las 13 cartas. Solamente suelen ser aceptadas la carta sexta, séptima y octava. Finalmente, la autenticidad de los otros diálogos parece aceptable, aunque ya os digo que no hay un consenso completamente unitario al respecto. Por tanto, simplificando muchísimo los debates académicos sobre esta cuestión, podríamos decir que 24 diálogos serían ciertamente de Platón. Si estáis interesados en los diálogos espurios, en los falsos, que no son para nada desechables, sino todo lo contrario, son extremadamente interesantes porque nos ayudan a comprender, a ver la visión de la doctrina platónica a lo largo del tiempo. Si os interesan estos diálogos, los vais a encontrar todos en la colección de la editorial Gredos en el volumen 7 de Platón, bajo el título Dudosos, Apócrifos y Cartas. Bien, pero aunque hemos decidido tomar provisionalmente como auténticos los 24 diálogos reconocidos generalmente por la mayoría de historiadores, nuestros problemas no acaban aquí, porque en cuanto nos disponemos a leernos nos aparece otra terrible duda. ¿Por dónde tenemos que empezar? Es decir, ¿cuál es la cronología, el orden de los diálogos platónicos? Lamentablemente Platón no nos dejó ninguna pista, ninguna indicación al respecto y esto no es un problema menor. Como veremos en detalle a lo largo de las próximas sesiones del curso, el pensamiento de Platón no fue estático. Nuestro filósofo tuvo la suerte de vivir muchísimos años, 80 según señalan las fuentes, y de escribir la mayor parte de su vida. Y como ocurre con todos nosotros, con el paso del tiempo su forma de comprender el mundo cambió. Por tanto, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, no podemos tomar la obra de Platón como un bloque y afirmar alegremente Platón pensaba A o Platón pensaba B, sino que siempre que pretendamos hablar de su pensamiento, tendremos que referirnos con precisión a la etapa de su vida en la que pensaba esto y para ello, evidentemente, tenemos que conocer el orden en el que fueron escritos sus diálogos. Este segundo problema ha dado trabajo y dolores de cabeza a los historiadores y filólogos durante los últimos 220 años. Desde finales del siglo XVIII, especialistas de diversos campos se han entregado a la ardua tarea de intentar ordenar cronológicamente la obra platónica y para ello han usado diversas técnicas, entre las cuales destaca la estilometría o método estilométrico que se ha ido refinando a lo largo del tiempo. ¿En qué consiste exactamente esta técnica? Pues se trata de una, como os digo, agotadora tarea, hoy en día algo más sencilla gracias a la tecnología, que está centrada en analizar las diversas características y niveles de un texto con el fin de determinar su autoría.
Fundamentalmente se trata de una técnica de cuantificación estadística capaz de establecer una relación directa entre el estilo de escritura de un texto, los datos contenidos, su curva emocional o la fecha de redacción. Esta técnica tiene en cuenta diferentes aspectos lingüísticos, como el léxico, el morfológico, el sintáctico o el semántico. Asimismo, se tienen en cuenta los aspectos históricos del texto, si hace referencia a hechos o personajes o lugares que podemos datar temporalmente, al aspecto filosófico, es decir, si hay semejanzas con la filosofía de Platón o más bien discrepa de ella, etc. Sin embargo, el criterio más utilizado para ordenar los diálogos ha sido el análisis propio del lenguaje de Platón, porque en la forma en la que cada uno de nosotros nos expresamos, escribimos, hablamos, hay una serie de giros inconscientes, una serie de técnicas de construcción, de repeticiones, de muletillas, que, al parecer, según los filólogos, son tan únicas e identificativas como nuestras huellas dactilares. El primer especialista en estudiar desde este punto de vista la obra platónica fue el teólogo y filólogo alemán Friedrich Schleiermacher, quien publicó una edición completa de las obras platónicas entre 1804 y 1828. Schleiermacher se centró en buscar las llamadas hapax legomena, es decir, palabras que solo aparecen una sola vez y en un contexto muy determinado. En 1867, Lewis Campbell usó un método distinto centrado en la cadencia rítmica del texto y también se centró en el empleo de los puntos y aparte. Wittenbergen, por ejemplo, investigó la aparición de diversos usos de las respuestas afirmativas timen en la obra de Platón y de diversas partículas comparativas, analizando, fijaos con estadísticas, las tasas relativas de aparición de cada una. Morris Sands estudió el uso que hace Platón de varios sinónimos para expresar realmente o verdaderamente. Walby descubrió que el uso en Platón del adjetivo todo junto aumentaba con el tiempo. Kaluska creó un método para contar cláusulas de las sentencias y descubrió 32 variedades diferentes y rastreó la frecuencia de cada una de ellas. Aquí veis uno de sus esquemas. Y ya en el siglo XX, concretamente en 1956, comenzaron a hacerse los primeros estudios con ordenador y software especializado en Nueva York, como es el caso de la investigación de Booth y Cleve. Hoy en día los filólogos siguen trabajando para integrar las enormes capacidades de la inteligencia artificial con el fin de encontrar patrones en los textos y ayudarnos a comprenderlos mejor. Sin embargo, cada trabajo ha ido dando resultados semejantes en algunos aspectos y distintos en otros, por lo que, aunque parezca mentira, nadie ha logrado todavía una lista definitiva e incuestionable de los diálogos platónicos, por lo que los debates siguen muy vivos y son muy emocionantes en los congresos y publicaciones especializadas. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué vamos a hacer ante todo este caos y ante toda esta complejidad? Porque en parte es un enorme caos, aunque si lo pensamos bien, esto es algo que pasa en realidad en cualquier disciplina. Cuando uno comienza a estudiar en profundidad cualquier cosa, descubre, sorprendido, que lejos de encontrar un camino llano y fácil por el que avanzar, lo que esconde toda disciplina, toda actividad humana, bajo la aparente sencillez de un manual, son 1001 debates de especialistas sobre cada cuestión, una avalancha de dudas, de problemas, de facciones, de peleas, y esto, como os digo, en cualquier rama, ya sean las matemáticas, la medicina, la historia de la filosofía o la cocina. Nosotros, sin embargo, no tenemos más remedio que seguir adelante y para poder hacerlo tenemos que elegir, no nos queda otro remedio. Así que a lo largo del curso, con algunas pequeñas modificaciones que iremos comentando, que os iré avisando, nos basaremos para nuestro estudio de la filosofía de Platón en el orden cronológico de la edición de Barnett, porque, como comentábamos en la sesión anterior, es la edición en la que se basa la inmensa mayoría de traducciones que hoy en día podemos encontrar en las librerías y en las bibliotecas. Y para comenzar a estudiar a Platón y no complicar más las cosas, creo que lo más sensato es que nos basemos en versiones a las que cualquier persona normal pueda tener acceso y no hagamos referencia a libros descatalogados o a libros que solamente están en un puñado de bibliotecas universitarias o especializadas. Fingiremos así haber resuelto el debate, dejando a los especialistas la labor de seguir explorando estas fascinantes cuestiones sobre los textos platónicos, porque simplemente tenemos que avanzar. Eso sí, a partir de ahora lo haremos siempre con otras miras, teniendo presente, después de todas estas clases espero, la enorme dificultad que implica estudiar nuestro pasado
y la razón por la que es imposible hacer afirmaciones categóricas sobre lo que pensó o no pensó Platón. Pretender que haya lecturas definitivas o interpretaciones ciertas e incuestionables de su pensamiento es ridículo, acientífico, contrario a todo mínimo sentido académico. Evidentemente, aquellos de vosotros que estéis estudiando ahora mismo para un examen o para una oposición, no tendréis más remedio que repetir unos apuntes o la interpretación de un profesor o la información contenida en un manual, pues para poder aprobar, sacar buenas notas y seguir adelante con vuestros estudios. Pero ello no nos debe hacer confundir lo que es una simplificación con la verdadera profundidad del asunto. A lo largo de las próximas clases veremos juntos además que no solamente todos estos factores, sino muchísimos otros han moldeado nuestra visión de la filosofía platónica. Los puntos de vista de los grandes intérpretes y comentadores de Platón, las traducciones, los contextos religiosos o los intereses políticos que han rodeado la lectura y la traducción de sus obras han influido enormemente en nuestra interpretación de su pensamiento. Desde Agustín de Hipona, pasando por Avicena, Marsilio Ficino, Galileo, Derrida, cada época ha ofrecido una visión distinta de los diálogos platónicos. Así que esto solo acaba de comenzar. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.